Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho el espacio de encontrarnos. No tengo condición para votar, pero sí condición para opinar. Y nos obliga el tema que nos ocupa a una reflexión muy profunda, y son distintos niveles. Es indiscutible el contexto de inseguridad que vivimos. Eso es indiscutible. Y la pregunta que nos tenemos que formular es cómo respondemos de la mejor manera a ese dilema, a ese desafío y ese problema. Y entiendo perfectamente el dilema de un nuevo gobierno para responder, así como la senadora Guadalupe mencionó, todos en campaña escuchamos, y algunos más, otros menos, pues por función de nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra dedicación profesional. Pero es fundamental hacer un alto en términos de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y yo creo que es vital no seguir la herencia y la inercia de lo que no ha funcionado. Y mi expectativa tiene que transmitirles a ustedes, esencialmente a mis colegas de Morena, que mucho respeto, que no cometan el mismo error que hizo Felipe Calderón y el mismo error que hizo Enrique Peña Nieto. Ustedes no son eso. No cometan ese error. Es muy fácil tratar de responder al dilema de la inseguridad con la falsa salida de incrementar las penas. Nosotros mismos en el Senado estamos reproduciendo esa inercia. En mi oficina ya hicimos un recuento y debo decirles que al día más del 20% de las iniciativas que hemos presentado son esencialmente de carácter punitivo. Esta legislatura, la 64, pretendiendo mandar un mensaje equivocado de que incrementando las penas, incrementando los delitos, incrementando las sanciones, se resuelve la cosa. Nosotros mismos, hemos presentado 1 de cada 5 iniciativas en esa inercia, que fue la misma inercia que reprodujo Felipe Calderón, fatal, y Enrique Peña Nieto, porque es muy fácil. Y el problema que nos apunta la senadora Guadalupe en síntesis, justamente es el dilema. Es un error creer que incrementando las penas se va a resolver todo lo que ella nos ha dicho. Es un error, al contrario. La evidencia empírica sostiene justo lo contrario. Y no solo por el costo social, el costo para el Estado y el indebido uso del derecho penal y el abuso de la prisión preventiva. Hay un despropósito en ese fin. Ya no discuto los preceptos constitucionales en tensión, que por supuesto lo son. Por eso vale la pena decir, miren, es que ya hay sanciones por eso. No es que no haya sanciones. Y el tema de la prisión como carácter oficioso es justo lo que estamos discutiendo. Mire, en el 2017, la incidencia delictiva, según el Secretario Nacional de Seguridad Pública, ya tiene como personas procesadas a 11.425 personas. Ya se está sancionando ese delito, no es que no se sancione. Y no hay todavía referencia en delitos en materia de hidrocarburos. Pero 892 personas sí fueron detenidas, ya están en prisión en materia de delitos electorales. No es que no haya prisión, ahí yo difiero de lo opinado por mi colega Guadalupe. La evidencia empírica dice otra cosa. En el 2018, en la incidencia de enero-octubre, en el robo, transporte de carga van 9.868 personas detenidas. No es que no haya sanción. Sí hay sanción. Y en delitos electorales, claro, en tratándose de un año electoral, hablamos de 1.526. Entonces, la idea aquella de que no hay sanción no se actualiza. Lo que estamos queriendo es que de manera oficiosa esto se aplique. Quiere decir que el Ministerio Público y el juez, a cualquier indicio de denuncia, se corresponda con la cárcel. Perdón, pero el problema no es ese. El problema está centrado esencialmente en el indebido funcionamiento del aparato de justicia, de la cadena del Ministerio Público y el juez. Aún con esta elevación de penas, el problema va a seguir. No se va a resolver. Hay
cualquier cantidad de evidencia de sembrado de armas de los agentes del Ministerio Público. Les voy a poner la más reciente, por favor. Paulo Díez, abogado que ha dado una lucha ejemplar contra la corrupción en el Estado de México, contra Peña, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo lo quisieron detener? Le fueron a sembrar un arma a su coche los propios agentes de la PGR. Se libró porque había una tintorería que filmó cómo le estaban sembrando el arma. Todos sabemos eso. A colegas nuestros, líderes sociales, se lo han hecho. Entonces, me parece que tenemos que ubicar esencialmente que esta medicina no corresponde para esa enfermedad. Mire, es de tal gravedad que los organismos internacionales han llamado insistentemente sobre el tema. En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a México. Y en su párrafo 320, la Comisión le dice a México: la Comisión observa que el uso excesivo de la prisión preventiva en México queda reflejado en la cantidad de personas privadas que se encuentran sometidas a procesos sin sentencia. Como se ha señalado anteriormente, como ha señalado la Comisión, la aplicación generalizada de la prisión preventiva no implica afectaciones concretas, sino que conlleva un importante costo o financiamiento para el Estado y es causa de otros múltiples problemas como el hacinamiento y la falta de separación. Asimismo, y nos refiere cuando visitó en 2015, que cómo se han generado afectaciones brutales, inclusive que en el tiempo terminan siendo mucho mayores. Esto nos dijo la Comisión Interamericana, acá en este salón, yo estuve aquí, en este salón, cuando se reunió la Comisión Interamericana con los representantes del Estado. Si no fuera suficiente, hizo un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Uno de los capítulos especiales es México. Y lo que nos está diciendo es que México tiene un abuso. Lo que nosotros estamos haciendo es incrementar el abuso de la prisión preventiva. Es que es un error. No fuera suficiente, hizo un tercer informe de la Comisión Interamericana de medidas para reducir la prisión preventiva. Lo que estamos haciendo nosotros es exactamente lo contrario, o lo que se pretende hacer. Déjenme decirles lo que dice un cuarto instrumento en la Guía Práctica para Reducir la Prisión Preventiva del 2017, el año pasado. La implementación de las políticas criminales y reformas legales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de inseguridad ciudadana constituye uno de los principales factores que inciden en el uso no excepcional de la prisión preventiva. No existe, dice la Comisión, evidencia empírica que demuestre que las políticas que se sustentan en mayores restricciones de la libertad tengan una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia o resuelvan en su sentido más amplio los problemas de seguridad ciudadana. La evidencia que tenemos es lo contrario. ¿Qué fue lo que hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Subir y subir y subir las penas. El catálogo de delitos pasó de la descripción de unos cuantos a hojas. Y la evidencia empírica nos dice que es el año más violento y el año más inseguro. O sea, sí tenemos la evidencia que la política criminal está fracasada. O sea, esa evidencia sí la tenemos. Por eso los organismos internacionales subrayan eso. Ahora, colegas, ¿qué nos dice Naciones Unidas? Ustedes ya escucharon a Naciones Unidas. Vino acá, dialogaron, estoy enterado. Pero el problema tiene que ver no solo en el momento causal, sino inclusive en el momento posterior. Miren, cuando uno diseña una política de Estado, no solo es el problema de entrada a la cárcel, sino de salida de la cárcel. Déjenme platicar la experiencia de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se decidió incrementar las penas graves para el robo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que la población penitenciaria de la Ciudad de México era de 12.500 personas, pasó a 44.000. Llenamos las cárceles de jóvenes pobres y no mejoraron los niveles. ¿Por qué? Porque toda esa gente empezó a entrar y luego a salir mucho peor de como entró.
En realidad el sistema penitenciario, hoy por hoy, colegas, se está convirtiendo en el proceso más elaborado del Estado mexicano de formación de alta delincuencia. O sea, los reclusorios del país no son una solución social para el problema de la inseguridad, todo lo contrario, lo agrava, colegas. Meter más gente a la cárcel no disminuye el problema, agrava el problema en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Y por qué pasa eso? No solo porque se comiten delitos desde el interior de los reclusorios, sino porque genera una condición de que salen mucho peor. Salen muchachos que entraron por una sentencia a 4 años. Cuando no acabe esta administración, ya vamos a empezar a tener las consecuencias de eso. Los datos, pues, son de alarma. Miren, colegas, ya ahorita tenemos una sobrepoblación de alarma en el sistema penitenciario del país. Ya ahorita es de alarma, sin la decisión, ¿verdad, colegas? Tenemos ya un sistema reclusorio, en el mejor de los casos, con sistemas al 110, 120. Miren, hay algunos estados que la gente no sentenciada, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, en Baja California Sur, casi el 70% de las personas no están sentenciadas. En Durango, 65%. En Michoacán, que es el caso más extremo, 98% no. Por supuesto, puedo buscar algunos casos de referencia. Guerrero, casi la mitad de las personas están en la cárcel, sin sentencia. Oaxaca, tenemos acá ilustre senador de Oaxaca, 55% de las personas. Quintana Roo, casi el 60%. Sinaloa, 40%. Tlaxcala, tenemos un distinguidísimo senador de Tlaxcala, 48%. Puebla, no voy a dejar atrás, ¿cómo voy a atender? ¿No? En el caso de Puebla, 38%. O sea, y la evidencia nacional, mire, las columnas verdes son todas las personas no sentenciadas. No desconozco en lo más mínimo que hay un problema, pero lo que no podemos hacer es una reforma de carácter regresiva. Por favor, no. De quien esperamos un proceso de avance democrático, no es para que incremente estas penas. Yo estoy claro y consciente que el presidente electo hizo un compromiso de campaña, pero esa no es la manera. O sea, no podemos hacer una manera regresiva de los que nos metieron este problema. O sea, de Morena no, colegas, por favor, no. O sea, ustedes han hecho una oferta y promesa democrática. El modelo de sanción no es ni progresivo ni democrático, es regresivo autoritario. Miren, colegas, por supuesto que hay que, en su caso, resolver. En mi opinión, ¿cómo se atiende esto? No es reformando la Constitución. No es ahí donde se tiene que hacer. Se tiene que esencialmente adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales. No metamos más delitos de prisión oficiosa a la Constitución, colegas. Me hago cargo que hay que darle una respuesta. Tipifiquemos en el artículo 167 que dice el segundo transitorio de esta reforma. Tipifiquemos ahí. No metamos a la Constitución más delitos graves. Demos instrumentos a los juzgadores, sí, pero eso se hace en el Código de Procedimientos Penales, en su caso. Ahora, ¿cuál creo yo que es lo que está en realidad pasando? Colegas, hay un fenómeno que ha sucedido en la América Latina en los últimos 20 años que se llama populismo punitivo. Es recurrir al incremento de las penas como forma para intentar responder a la presión ciudadana de la inseguridad. Hay un secuestro, se dispara la inseguridad. Hay un robo de camiones, se dispara la inseguridad. Hay un hecho violentísimo, se dispara la percepción. Pero la manera de resolver no es incrementando estas penas que de suyo ya están siendo castigadas, colegas. Ya están siendo, no es que no se castiguen. El mal funcionamiento del aparato de justicia no lo puede subsidiar el legislador incrementando penas. Lo único que vamos a hacer es agudizar la contradicción y el mal funcionamiento del sistema judicial.
Lo que tenemos que hacer es que funcione bien la Fiscalía, dotar de los recursos y los elementos. No con incrementar las penas se resuelve el mal funcionamiento del juez, la corrupción del Ministerio Público, la percepción ciudadana de desprotección. No se resuelve incrementando penas. Miren, se llega a tal extremo que en esta sanción de intentar responder a la percepción de inseguridad, hoy por hoy en algunos estados de la República es más castigado un delito contra la libertad que un delito cuando se atenta contra la vida. Me explico. Como el secuestro es tan de alto impacto, que los legisladores queden quedar bien, que se castiga con más severidad el secuestro que el homicidio. Se suben las penas para que los jueces estén obligados al máximo. Al final, si fuera un hecho racional, que no lo es, el delincuente o la persona que comita el delito tiene todos los incentivos para matar al secuestrado porque lo van a castigar con menos años de cárcel, porque se castiga con más severidad el secuestro que el homicidio. Ese tipo de cosas es el diálogo que los legisladores establecen para intentar responder a la presión de la opinión pública por el contexto de la inseguridad. El contexto de la inseguridad no se resuelve incrementando así, colegas. Esa fórmula la hemos vivido de las peores expresiones de la política en materia de seguridad. No corresponde que un modelo democrático de seguridad dialogue con este modelo punitivo. Es que no guarda correspondencia. Lo que corresponde esencialmente es un modelo de seguridad democrático que no abuse de la prisión, que además, dicho sea de paso, el abuso que ya hemos vivido nos tiene en condiciones absolutamente negativas. Ahora, déjenme más allá del tema en lo general, ir al asunto en lo particular. Por supuesto que esta norma, o este precepto que estamos haciendo, vulnera lo más elemental del debido proceso. El debido proceso sí tiene el principio relacionado de la presunción de inocencia y aquello que llamamos las reglas mínimas para actuación. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es la última razón, la última ratio, el último elemento. No se puede tomar como una medida cautelar la prisión oficiosa. Es que es el último elemento que tiene el Estado, el último. Ahora, colegas, si nos vamos a ir a la Constitución a establecer estos tipos y luego decimos en el transitorio que en el 167 vamos a tipificar, nos vamos a poner en un problema muy severo porque abrimos un enorme espectro del tipo de delito que se quiere sancionar. Por ejemplo, robo de transporte de carga, que por supuesto hay un fenómeno que tiene que ser atendido. ¿Qué transporte de carga estamos hablando? ¿Barcos? ¿Trenes? ¿Autobuses? No, o sea, el fenómeno de la enorme discrecionalidad no nos va a ayudar. Yo sí considero, colegas, que el tema de los usos de programas sociales con fines electorales. Todos ustedes vienen de contiendas electorales intensísimas, ¿no? Todos no sabemos cómo se procesa eso. Esto puesto así en el Ministerio Público, con la certeza que genera el Ministerio Público en su actuación, es una especie, perdónenme que lo diga, de chango con metralleta. Colegas, como si no tuviéramos elementos y evidencia empírica del mal uso del Ministerio Público y de los juzgadores. No es por ahí, colegas. A mí me preocupa muchísimo que acabemos generando una condición no solo contraria a los preceptos constitucionales, que de suyo ya sería un tema de tensión constitucional, sino que estemos agravando el problema. Todos los problemas, senadora, que usted nos describió, no disminuyen con esta reforma, se agravan. La evidencia empírica en los últimos 12 años demuestra justo lo contrario. La sensación de desprotección, yo creo que no es solo sensación de desprotección.
Es una condición real de desprotección. Y nuestra obligación sí es responder a eso. Me importaba muchísimo decir, cuando hablábamos del tema de la Fiscalía, poder generar las condiciones de independencia. Ya empezó a pasar el fenómeno que yo advertía. Si Enrique Peña Nieto hubiera llegado y nos dice, miren, el procurador va a ser quien era coordinador del PRI en el Estado de México, probablemente nos hubiéramos indignado. O si cualquier gobernador nos hubiera dicho, fíjense que el nuevo procurador va a ser quien era el coordinador de mi partido. En la Ciudad de México ya pasó eso. La propuesta para procuradora era la coordinadora de Morena en el primer congreso de la Ciudad de México. Conozco perfectamente a Ernestina Godoy, me parece una mujer de lo más respetable, pero no tiene la idoneidad para el cargo. Era la coordinadora de Morena. Cambiemos los nombres. El gobernador del Estado de Puebla, la gobernadora del Estado de Puebla, no, todavía la futura, quien fuere, o un nombre X, pues, el Estado, Sonora, Tlaxcala, Veracruz. Nos dice que el procurador va a ser el titular, el coordinador de su bancada. Podrá ser una persona honorable, respetada, pero no cumple la idoneidad, independencia y autonomía. Ese tipo de dilemas son los que ya estamos presentando. Por favor, no repitamos los errores ya documentados. Es que es muy grave, porque el mensaje que estamos mandando es que vamos a hacer lo mismo que fue un error, nada más que atómico. Yo sé que el huachicoleo es grave, yo sé que el robo de camiones es grave, eso me hago cargo, no bajo ninguna circunstancia lo demerito. Lo que estoy diciendo es que la solución que queremos dar al problema no es el correcto, no es esa la forma. Yo he platicado con mi muy querido amigo senador Ramírez para decirle, es que no es la forma. Yo sé que hay compromisos de campaña, pero no estamos ayudándole al país así, Vamos a agravar el problema. El sistema penitenciario del país está quebrado, está roto. Lo que estamos haciendo es meterle más, pensando que el sistema penitenciario es la forma de resolver. No es la forma. Termino, colegas. Hay observaciones en lo particular, incluso de algunas redacciones que yo pudiera pasar, ¿no? En lo que se refiere al uso de las armas y hasta temas de redacción, que por supuesto me voy a reservar, ¿no? Yo voy a meter un voto acá, ¿no? Y como se desprende de mi intervención, pues en el Pleno a argumentar en contra. Acá, pues no voto, agradezco su exquisita atención de escucharme, pero la reflexión tiene que ver más allá de, en este momento histórico de cambio, generar un nuevo modelo de seguridad. No repitamos lo que ya fracasó, nada más que más fuerte. Eso no es cambio, eso es reproducir los errores que la evidencia empírica nos dice que no sirven. Ahí están todos los datos. Y yo, por supuesto, haré llegar mis observaciones, pero sí creo que esta reforma constitucional es un grave error. Muchísimas gracias por su atención.